cruzó el umbral, el cuerpo quedó, la mente quedó, y nada más prevalece el alma con su estado de gracia, con su estado de corrosión por el pecado, con su gracia santificante y sus apegos, ¿sí? Viene entonces el juicio. En el juicio es un poquito parecido, de acuerdo a los teólogos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la contemplación infusa? Revisen el tema de la fe y de la esperanza en YouTube. Principalmente el tema de la fe, ahí narramos claramente cómo es la contemplación infusa. Aquella persona que durante su vida ya lleva un camino de santidad y que Dios ve bajo sus propios parámetros y criterio que esta persona va a vivir vida mística en esta vida, viene el proceso viene el acto de contemplación infusa. La contemplación infusa es cuando el hombre puede ver a través de la luz del resplandor de Dios el estado de su alma. Y veíamos cómo el alma era como un vaso de agua pura, pero que cuando lo vemos a través del resplandor de la luz de Dios, aparecen motas, polvo, imperfecciones que impiden y que deben ser limpias y que deben ser purgadas. Entonces, es un poco parecido a eso, pero en grado pleno, porque ya no hay cuerpo, ¿sí? Entonces, viene el juicio. Al juicio, el hombre llega, siguiente diapositiva, sin cuerpo, otra vez, sin cuerpo físico, sin pertenencias, sin posesiones. Ya al juicio, el muerto está bien muerto, ya cruzó el umbral. Una vez que cruza el umbral, llega sin cuerpo físico, sin pertenencias, sin posesiones. Eso lo sabemos. Pero también llega sin mente, porque la mente forma parte del cuerpo. La mente sí la podemos identificar, no está en un pie, no está en una mano, está en el cerebro. Y el cerebro tiene muerte clínica y ahí deja de recibir oxígeno y la sangre y muere el cerebro, muere toda la actividad mental y forma parte del cuerpo y ahí se queda. Entonces el que llega al juicio llega sin inteligencia, sin emociones, Rebe, sin memoria, sin recuerdos, sin anhelos. Oye, pero entonces no me voy a acordar o no voy a decir, ay, mis hijos. Si dices, ay, mis hijos, es que no te has ido. Bueno, digo, para que sepan. No, porque una vez que se cruza el umbral y se ve aquel resplandor, no es Dios, es el resplandor de lo sobrenatural, ¿sí? Yo tenía pensado de que si llegáramos a este tema sin pandemia, iba a ser este ejercicio. Ya ven cómo nos reunimos ahí en el templo. Entonces íbamos a estar todos en el templo, los 20 o 30 que nos juntamos, y yo les iba a decir, en cuanto empezáramos, iba a decir, miren, cuando sea el momento, que era esta diapositiva, voy a decir, miren, el último que llegó fue Lula, por ejemplo, ¿no? Entonces todos nos íbamos a ir contra Lula y la íbamos a comenzar a abrazar, Lula, te amo, todos así, los 29, porque éramos 30, los 29 así sobre Lula, en un abrazo de amor sobre Lula, y Lula sin saber, porque no se lo iba a esperar, ese ejercicio lo iba a hacer, pero ya se lo imaginaron. Que decimos, a ver, la última que llegó es Lula, todos sabíamos que en ese momento, en cuanto yo dijera eso, todos nos íbamos a ir contra Lula, a abrazarla, a decirle, te amo, y abrazarla, y te amo, Lula, te amo, como nadie te ama, y ya le íbamos a dejar. Y yo le iba a decir a Lula, Lula, ¿te diste cuenta que aquella persona entró al baño? No. ¿Por qué es tan apabullante el amor? Que no tiene sentido lo demás. ¿Sí? Es tan grande. Si los 29 íbamos a dejar a Lula así como que, imagínense el abrazo de Dios. No ves a Dios. Estamos apenas en el juicio. Y aún así es apabullante y desbordante todo lo que viene sobre el alma. Entonces, oye, ¿no me voy a acordar de mis hijos? No, es tanto el abrazo, tan fuerte, aún del pecador, de ver todo aquello. Y por lo mismo también, y si sumamos a esto, a que la mente, a que se llega sin mente, sin recuerdos, sin anhelos y sin memoria, en un estado de éxtasis, así como vemos
a San Juan de la Cruz en la película, en éxtasis, que se priva del resto de la existencia, que se priva del mundo y solamente es Él y Dios, así este momento. Entonces el alma llega sola en su sustancia, sus potencias solamente la acompañan fe, esperanza, caridad y sus pecados. O sea, y se refiere a la fe que fue construyendo. Sí, la fe como hábito infuso en el alma, la esperanza como hábito infuso en el alma, lo mismo la caridad como hábito infuso en el alma. Tú y yo no somos muy conscientes de esa fe, esperanza y caridad como hábitos infusos en el alma. Sabemos que existen, pero nos movemos en una fe pues más de emociones que tiene, y ya hemos platicado todo esto. Pero allí el alma, al verse ella solita, ella sabe su estado de fe, ella sabe su estado de esperanza y su estado de caridad, y sabe su estado de gracia, y de ver todo aquello, no necesita más. ¿Sí? Y entonces dice el numeral 10:22. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular respecto de la vida de Cristo. Otra vez dice, cada hombre una vez que muere recibe en su alma un juicio particular. ¿Y ese juicio respecto de qué es? Respecto de la vida de Cristo. Llega el alma desnuda, sin mente, sin pertenencias físicas, y, por así decirlo, la justicia divina pone al alma delante de Jesucristo. Y la justicia divina le dice al alma, esta imagen era la que tú tenías que copiar. La imagen de Cristo. Por eso te lo mandé. Esta imagen de Cristo, el ejemplo de su vida, el ejemplo de su doctrina, de su forma de llevar, de su pasión, de todo lo que conocemos de Cristo, era a lo que tú te tenías que parecer. Ese es el juicio. Lo dice el numeral. Recibe un juicio que refiere su vida a la de Cristo. ¿Sí? Y entonces se emite de manera automática el veredicto que lo lleva a la purificación, o al cielo o al infierno. De manera infusa, sin proceso. Pues yo manifestaba, pues bueno, siendo honesto, yo les explicaba a mis enfermitos que el juicio era... No los asustes. Bueno, yo les explicaba, les decía... No, sí, prepáralos. Hay que prepararnos, sí, porque a la hora de que nosotros llegamos ante nuestro Señor, nuestra vida, nuestra alma, se va a presentar como una película, donde se va a manifestar lo que hicimos bueno y lo que hicimos malo. Y Dios nuestro Señor va a poner en una balanza lo que hicimos. Si ganamos las cosas buenas, tenemos chance de entrar al purgatorio. Pero si nos gana la balanza de la maldad, podemos ir al infierno. Entonces, cuando estamos en vida, tenemos misericordia. Pero cuando ya morimos, ya es justicia. Y ahí no podemos hacer nada. Está muy bien lo que les dices, nada más añádeles. Pero si en este momento, mi querido enfermito, usted ama a Dios, eso gana. Eso gana por encima de lo demás. Y va a pesar más en la balanza. Añádele nada más eso. Porque es real. No importa, mi querido enfermito, que usted ya tiene los pies más para allá que más para acá. Importa más cuánto lo amas ahora. Cuánto lo amas y cuánto le deseas, como el novio que espera a la novia, como la novia que espera al novio, así debe estar el enfermito. Qué difícil ha de ser. Qué difícil ha de ser, porque uno acá bien sano, está tu esposa afuera esperándote porque ya se van a las carnitas o al rincón gaucho, pero el moribundo ahí está. Sí ha de ser bien difícil, pero es nuestra labor decirle, ama y cree, pide perdón. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente.
Son 3 numerales. Estos 3 numerales están sacados íntegramente, bueno, son del catecismo, pero están sacados íntegramente de la encíclica de los novísimos de Benedicto XII. Dice el numeral 1023. Los que mueren en gracia y en amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, por lo que lo ven tal cual es, cara a cara. Esa es la condición para el cielo. Otra vez, los que mueren en gracia y en amistad con Dios, eso sí lo podemos hacer. Morir en gracia, estar siempre buscando nuestro estado de gracia, manteniéndolo. En amistad con Dios, es decir, amándolo, deseándole. Y perfectamente purificados, eso es un poquito más complicado. Quiere decir renunciar de verdad, sustancialmente, a todos nuestros apegos, perdonar todo lo que tenemos que perdonar, todo lo que vamos a mencionar ahorita. Esa es la condición del cielo, 10:23. 10:30. Los que mueren en gracia y en amistad con Dios, pero están imperfectamente purificados, aunque están seguros de la salvación eterna, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar al cielo. Ese es el purgatorio. Entonces, ¿cuál es la diferencia del anterior? El estado de gracia ahí está, la amistad con Dios ahí está, nada más que en el cielo habla de una purificación perfecta y para el purgatorio de una purificación que todavía no alcanza la perfección. Numeral 10:33. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni amoroso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es el infierno. Bien. Ahí está entonces los numerales, estos son para que los revisen en el catecismo, vayan a todos los pies de página y a las citas bíblicas y clarifica mucho cuál es la condición para el cielo, para el purgatorio y para el infierno. Bien, entonces, el juicio particular. Al ocurrir la muerte, el alma queda libre del cuerpo, se recibe entonces de manera inmediata la ley de Dios infusa. Aquella persona que llega al juicio se para delante de Jesucristo. Y Jesucristo es la imagen de lo que debía ser y el hombre es la imagen que logró ser. Y hay una comparación, ¿sí? Jesucristo es la ley. Alguna vez pusimos este ejemplo, ¿se acuerdan? Ustedes han visto las películas estas gringas en donde se ve el juez allá en un estrado. Eso no pasa aquí en México, pero en Estados Unidos se ve el juez y acá el acusado en un banquito o atrás hasta de unas rejas y acá el abogado. El juez es Dios Padre, el abogado el Espíritu Santo, el culpable eres tú o yo que estamos ahí en el banquillo y Jesucristo es la ley. Entonces el juicio que hace Dios Padre, poniendo esta caricatura, porque eso es una caricatura, poniendo esta caricatura podemos decir que Dios Padre te dice, oye tú Manuel, ¿qué tanto te pareciste a la ley? ¿Qué tanto actuaste de acuerdo a la ley? La ley es mi hijo, Jesucristo, mi único hijo, que lo mandé al mundo para que tú lo tomaras como reflejo de tu vida. ¿Cómo estuvo? Ese es el juicio. Entonces el que muere y llega al momento del juicio, recibe de manera automática en su alma la ley infusa. Y en su alma quiere decir en su todo, porque el cuerpo ya no está. Recibe de manera automática la ley infusa, la claridad total y absoluta de cómo es la ley de Dios. Y por lo tanto el alma que tiende hacia Dios se compara. Y se alegra de unas cosas y se entristece de otras. Entonces el alma en ese momento sí tiene conciencia de lo que hizo. Sí, pero ya no es una conciencia, Terrenal. Exacto, no es una conciencia intelectual. ¿Sí? Es una conciencia de su ser espiritual y de que sí hubo una vida terrenal, la cual se está comparando en ese momento
de cómo fue contra lo que debería de ser. Entonces, recibe la ley infusa mediante el don de ciencia, recibe el plan infuso de Dios mediante el don de consejo, y tiene también un entendimiento del plan y de la ley mediante el don de entendimiento del Espíritu Santo. Y entonces, de manera automática, el alma sabe su destino. No hay un Dios castigador ni enjuiciador, ni deseoso de decir, ya quiero aquel que venga para darle chicotazos. No, es el alma que al recibir la ley infusa, que al recibir prácticamente los 7 dones del Espíritu Santo, porque si era un pecador y murió en estado de pecado, está muy ausente de la presencia, el alma está muy ausente de la presencia de los dones del Espíritu Santo. Alguien como nosotros, que Dios nos permita, y que ahí vamos en el camino, mucho más un santito, que ahí va en el camino, su alma está muy consciente de los dones, pero un pecador no. Cuando muere y llega al juicio, es bañada por los dones del Espíritu Santo y se lleva a cabo ese proceso. Se recibe de manera inmediata el juicio de Dios, independiente del estado de gracia o de pecado del alma. Se recibe también de manera infusa, se reciben estos dones en las potencias. El alma en el juicio no ve a Dios, pero sí tiene una sensación de estado místico que ya va a ser permanente mediante la operación de los dones del Espíritu Santo. Bien. Dice la siguiente diapositiva. Los actos del hombre son acompañados con la ley, son comparados con la ley de Dios. La ley de Dios es Jesucristo. El alma entonces es comparada en su actuar con el actuar de Jesucristo. Se revisa de manera inmediata y sin esfuerzo cada acto que cometió el hombre contra la ley. Acto bueno, acto malo. Acto llevado a cabo, acto omitido, porque hay pecado de omisión. ¿Sí? Entonces, cada acto que llevamos a cabo, bueno o malo, ejecutado u omitido, es comparado contra Jesucristo. Los actos del hombre son comparados de acuerdo al plan de Dios. Cada acto es comparado con respecto del plan trazado de Dios, y el alma entonces comprende inmediatamente, quiere decir sin medios, sin intermediarios, eso es inmediatamente. El alma comprende sin intermediarios y sin esfuerzo su destino. En un instante, el alma puede ver todos los actos del pasado en tiempo presente y de manera simultánea. Visualiza la intención de cada uno de sus actos. Visualiza también de manera profunda cada acto, cómo se llevó a cabo, sus consecuencias, cómo fue tramado, etc. El alma visualiza todo lo que pudo haber hecho y no realizó. También visualiza las consecuencias de hacer cosas y de no haberlas hecho, así como dijo Jorge, a través de como si fuera una película, pero todo en tiempo presente y de manera inmediata. Entonces visualiza, como lo dije, las consecuencias de hacer y de no hacer las cosas. También puede ver lo que ocasionó en su entorno, en sus hermanos, sus actos pecaminosos y sus actos de bondad. Entonces, la ley de Dios sirve para regular qué tanta fe se tiene en Dios, qué tanta esperanza se tiene en Dios, cómo es el amor que tiene el alma en ese momento por Dios, el deseo de cumplir el plan de Dios, el estado de familiaridad con Dios a través del don de piedad y cómo se vivió el plan de Dios con el don de consejo. Entonces al alma le queda claro, en ese momento de juicio, que ocurre inmediatamente después de la muerte teológica, inmediatamente después de la muerte teológica. A lo mejor aquí en la tierra la enfermera todavía no se da cuenta que el respirador ya dejó de funcionar o lo que sea, pero aquel hombre que ya se separó su cuerpo de su alma, en ese momento recibe el juicio. No hay un tiempo intermedio ni nada, es el juicio en ese momento. ¿Sí? Por default automáticamente entras a juicio. Sí.
El siguiente acto, después de morir, no es esperar, no es hacer fila, no es sacar ficha, es el juicio. Y es un juicio personal. Tú y Jesucristo. Jesucristo como tu espejo de lo que debía ser la vida del hombre y el hombre con su realidad. Por eso que nuestro juicio sea un juicio de amor. Que prevalezca el amor. Sí hemos hecho, y digo por mí, muchas cochinadas, pero que prevalezca el amor. Que Dios vea en cuanto lleguemos a un amante de Él. Sí, con cochinadas y todo, pero ya con el perdón de Él, amante de Dios. Decir, aquí estoy, me levantaré y regresaré a mi Padre. Y le diré que he pecado. Pero ya el hecho de levantarme y de desear querer regresar a Él es un acto de amor. El alma, en la siguiente diapositiva roja con negro, el alma por el actuar del don de consejo intuye, Jorge. O sea, no es que se ponga a deliberar, no. Como una intuición infusa, intuye de manera clara y diáfana, sin método y sin esfuerzo, su destino. No se oye una voz por las bocinas que diga, abran la puerta que este va al cielo, o saquen a los perros porque este se va al infierno. No, es una intuición diáfana, infusa, mediante la cual el alma claramente lo sabe. Gustosa se aproxima al cielo, penosa se arrodilla en el purgatorio, o blasfemando y odiando y aborreciendo, se va al infierno. El alma que va al cielo, al siguiente instante de su muerte se encuentra allá. Lo mismo el alma que va al infierno, y el alma que va al purgatorio en ese instante comienza a penar. Ese es el juicio. Ya vimos la muerte, primer novísimo. Este es el juicio, segundo novísimo. ¿Alguna pregunta antes de entrar al purgatorio? Entonces, a la hora de que ya moriste, ya estás en la presencia de Dios y vamos a empezar el juicio. No es la presencia de Dios. De Jesús. No, ni de Dios ni de Jesús. No ves a Dios. No, es un juicio. Entonces, ¿cómo estamos con lo que decimos que a ver qué tal? Esa es una forma de hablar, y qué bueno que lo dices. No es que Jesús se te aparezca, se aparece la ley, bueno, mira, todo eso es un proceso espiritual. Hay una ley infusa por el don de ciencia. El don de ciencia infunde la ley en el alma, y el alma se compara contra la ley. Es el alma misma. El alma misma. Quien se siente, más bien es el alma misma quien no se siente digna de estar frente a Dios, porque todavía tenemos cosas que pagar en el purgatorio o en el infierno según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Ahí Sí. es donde el alma misma se reconoce pecadora, o se reconoce purgante, o se reconoce digna para pasar al cielo. Entonces, Y todos hemos visto, ustedes se acuerdan, ahorita para continuar con las preguntas, y todos se acuerdan, llegas a la casa y tienes a tu hijo de 3 años, y tu hijo siempre sale a recibirte, pero el día que llegas a la casa y tu hijo se esconde, le dices, ¿qué hiciste, Miguelito? Bueno, tú no, otro Miguel. Algo hiciste, el alma se reconoce. ¿Sí? En el caso de que ya te presentas y que descubres que Miguelito está mal, va a interceder la mamá, que quiero pensar que somos todas las personas que están abogando por eso. El juicio es un acto personal. No está Dios, no están tus parientes difuntos, no está la iglesia intercesora, no está la iglesia purgante, ni la militante, ni la iglesia triunfante, no está María, no están los ángeles, tampoco está el diablo. Está el alma en presencia de la ley. Y así como tal, el alma en presencia de la ley es el Hijo, pero no lo ves. ¿Sí, Saraí? En la parte del credo donde decimos que creemos en Jesucristo, que vendrá de nuevo con gloria para juzgar a vivos y muertos. O sea, ese juicio, Jesucristo es la ley. Ahora, dice, creo que ha de venir, ¿cómo dijiste? Para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Allí habla tanto del juicio personal como del juicio universal. No hemos hablado del juicio universal ni hablaremos.
en este tema. Estamos hablando del juicio personal. El juicio universal es al final de todos los tiempos en la parusía, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Ese es el juicio personal, ¿sí? Sí, bueno, para acabar de entender, porque todavía hablo como confuso. El alma tiene entendimiento y voluntad Sí. que permanecen en ellas. Sí. Al ver la ley de Dios, es Jesucristo que vino a enseñárnoslas, el alma lo que está entendiendo en ese momento es que no cumplió la ley tal como está escrita y por eso tiene que purgar una pena. Entre otras cosas, sí. Sí, porque además, como lo dije hace rato, el alma se presenta sola, cargando la virtud de la gracia y cargando la desventura del pecado cometido, aunque ya haya sido perdonado, pero carga la desventura del pecado y la consecuencia que es la pena. Y si no ha terminado de purgar, el alma lo sabe. Uh-huh. Sí. Ya me entró el miedo. ¿Dónde quedaron todos los del alma del purgatorio? Es que todavía no entramos al purgatorio. Apenas estamos en el juicio. El juicio, por eso se llama juicio personal. No se llama juicio en reunión conjunta. No, se llama juicio personal. No está nadie, ni María. Híjole, ¿cómo quisiéramos tener allá a María? No está allí María. El juicio. Miren, sí hay devociones, y son muy reales, en donde se pide que María sea quien nos entregue al juicio. Pero nos entrega. Y aunque María, poniéndolo como una caricatura, aunque María estuviera allí de un lado, no interviene. Si lo quisieras ver así, ni interviene. Sí estoy seguro que María siempre, y la comunión de los santos, están siempre abogando, intercediendo, pidiendo, pero el juicio es personal. Por ejemplo, si yo llego, nunca ha ocurrido, y que Dios me permita que no, que yo llegue a mi casa un día tarde, borrachillo, y entonces llego y me enfrento a mi esposa. ¿De qué me sirve que estén los demás? Nomás es mi esposa y yo. Con eso tienes, dice Miguel. Bien, vamos al siguiente punto. Desde que vienes derrotado. Ya vienes derrotado. Nada más, Sí. pero de hace rato que cuando el alma quiere no ve a... No ve a Dios. Todavía no ve a Dios. Ver a Dios significa entrar al cielo. Yo pienso que es como ahorita, cuando uno va a orar, no lo vemos, No lo pero ves. sabemos que está ahí. Así es. El alma que llega al purgatorio sabe que existe Dios, no le queda duda, así sea un no creyente, así sea un réprobo, y ya sabemos a qué nos referimos con esa palabra, así sea alguien reprobado, sabe que existe Dios. Bien. Es que ya no tiene duda, No, esa ya no cuestión tiene duda. infusa de Dios, o sea, ya tiene la claridad de la existencia de Dios. Sí. Aunque esté enojado, aunque odie a Dios, Todo aunque bien. lo rechace. Vamos al purgatorio, porque ya son las 9 de la noche. Purgatorio. Ahí vienen dos diapositivas del purgatorio. Una de almas torturándose en el fuego, y la siguiente que son almas